El edificio del Reichstag se encuentra en el barrio del Tiergarten, en el distrito Mitte de Berlín, capital de Alemania. Fue la sede del Reichstag en tiempos del Segundo Imperio Alemán, 1871 a 1918, y más tarde del Parlamento de la República de Weimar, 1919 a 1933. Desde 1994 se reúne allí cada 5 años la Asamblea Federal, Bundesversammlung, para elegir al presidente de Alemania, Bundespräsident, y desde 1999 es el lugar de reunión del Parlamento alemán, Bundestag. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. El edificio, diseñado por Paul Guyot, terminó de construirse en 1894 siguiendo un estilo neorrenacentista. En 1933 fue víctima de un incendio provocado cuya autoría no llegó a esclarecerse del todo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la Batalla de Berlín, fue escenario de cruentos combates y resultó seriamente dañado. En la década de 1960 se realizaron las reformas más urgentes. El aspecto que tiene en la actualidad lo adquirió durante unas obras en los años 1990, responsabilidad del arquitecto británico Norman Foster. El primer punto de reunión de un Reichstag, Parlamento, en Berlín fue el Preußisches Herrenhaus, Cámara Alta de Prusia, situado en el número 3 de la Leipziger-Straße. Allí se reunía desde 1867 el Reichstag de la Federación Alemana del Norte, dominada por Prusia. Tras la fundación del Imperio Alemán en 1871 se unieron a dicha asamblea los representantes de los estados del sur de Alemania, lo que hizo necesario un lugar de reunión más amplio. Se solucionó trasladar a los diputados al 75 de la misma calle, un edificio llamado Preußisches Abgeordnetenhaus, Casa de los Diputados de Prusia. Así todo, pronto quedó patente que dicho lugar tampoco era suficientemente grande. El Reichstag aprobó el 19 de abril de 1871 una moción en la que se decía textualmente: la construcción de un parlamento a la altura de las funciones del Reichstag y digno de representar al pueblo alemán es una necesidad urgente. Los problemas comenzaron con la elección del emplazamiento idóneo para construir el edificio. Tras una breve búsqueda, la comisión se decantó por hacerlo en la parte oriental de la Königsplatz, hoy llamada Plaza de la República. Por desgracia para ellos, allí se encontraba el palacio del conde Atanazi Rasinski, diplomático y coleccionista de arte. Los miembros de la comisión, convencidos de contar con el apoyo del Kaiser y con ello en última instancia el del conde, convocaron un concurso internacional para edificar en el terreno. En diciembre de 1881 el Reichstag tomó la decisión de adquirir las tierras. Tuvo lugar un encendido debate público sobre si se debía asignar la obra directamente a Ludwig von Stedt sin repetir el concurso y darle la oportunidad de que modificara y materializara su proyecto de 1872. En febrero de 1882 se convocó un nuevo concurso en el que solo se permitió participar a arquitectos cuya lengua materna fuese el alemán, condición impuesta por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Alemania. Von Stedt volvió a presentarse, infructuosamente. De entre las 189 candidaturas anónimas recibidas se eligieron los diseños de Paul Guyot, de Frankfurt, y Friedrich von Thiersch, de Múnich, que obtuvieron el primer premio ex aequo. No obstante, el de Guyot había recibido 19 de los 21 votos, por lo que fue él el elegido. Durante el proceso de construcción la cúpula fue especialmente problemática. Presiones varias obligaron a Guyot a mover esta desde su posición central sobre la sala de plenos hacia el vestíbulo de entrada, cerca de la fachada occidental. Se empezó a construir con la cúpula en esta nueva ubicación. Según avanzaban las obras, el arquitecto estaba cada vez más convencido de que esta modificación forzosa habría de ser deshecha en el futuro. Tras arduas negociaciones se acabó respaldando la posición de Guyot, pero para entonces ya se habían levantado las paredes de la sala de plenos y éstas eran ahora demasiado débiles para sostener la cúpula. En 1889 el ingeniero Hermann Zimmermann encontró una solución. Redujo la altura de la cúpula de 85 metros a apenas 75 metros y propuso sustituir la piedra por una ambiciosa estructura de acero y cristal, relativamente ligera. Esta nueva cúpula, a través de la cual la luz del sol iluminaba la sala de plenos, fue un digno colofón para la nueva sede del Parlamento y se convirtió en el orgullo de la ingeniería germana. En general el Reichstag estaba bien preparado para cumplir sus funciones como sede parlamentaria. La ingeniería estaba a la vanguardia de su época. Un equipo de generación eléctrica propia proveía corriente al edificio. Disponía de calefacción centralizada con sensores térmicos, ventiladores eléctricos, ventanas dobles, teléfonos, retretes con cisterna.
Además de las salas de reunión para los parlamentarios y el Bundesrat, existían salas de conferencias, un cuarto de lectura, otro donde se servían refrescos, guardarropas, lavanderías y vestuarios, etc. La biblioteca contaba con 90.000 volúmenes en el momento de su apertura y espacio libre para 230.000 más. En 1927 ya tenía 260.000 tomos. En el archivo del Reichstag se clasificaron pronto millones de notas manuscritas que podían ser enviadas a la sala de lectura mediante un ingenioso sistema neumático. A pesar de todo, pronto quedó de manifiesto una carencia: no había suficientes salas de trabajo para todos los diputados. En comparación con otros parlamentos europeos, el Reichstag era con sus 138 por 96 metros relativamente pequeño. Las necesidades de un parlamentario ficticio fueron descritas en una publicación de la época de la siguiente manera: ¿de qué le sirven los delicados paneles de madera, la inigualable vista de la Königsplatz, si no puede encontrar una silla vacía y una mesa libre para leer y escribir tranquilamente? Las sucesivas reformas de años posteriores no fueron tampoco capaces de solventar el problema, que incluso se acentuó al aumentar el número de diputados de 397 a más de 600 con la instauración del sistema de representación plena de la República de Weimar. Hacia el final de la década de 1920 hubo planes para ampliar el Reichstag por el norte, pero nunca llegaron a buen puerto. La mayoría de las habitaciones, inclusive la sala de juntas principal, estaban revestidas con maderas de roble, fresno, pino barnizado y maderas tropicales. El uso de madera se debía a sus cualidades acústicas y también a que era más barata que la piedra. Además respondía a motivos estéticos, pues Wyatt diseñó los interiores, mobiliario incluido, imitando el estilo del Renacimiento alemán de los siglos XVI y XVII. Los revestimientos de madera de las paredes y los tallados ornamentales, frontones con adornos en los rosetones, obeliscos, columnas helicoidales, festones y figuras alegóricas, abundaban habitualmente en algunos edificios renacentistas importantes, como por ejemplo los ayuntamientos de algunas ciudades adineradas, y conferían ahora al Reichstag un aspecto similar. Este despliegue de lujo fue considerado típicamente alemán y en realidad con esa intención se había pensado, como complemento y contrapunto del exterior, que tenía un cierto aire neorrenacentista que no se diferenciaba del empleado en la época en otros muchos países. El último evento celebrado en el Reichstag antes de su remodelación tuvo lugar el 2 de diciembre de 1994. A finales de mayo de 1995 ya se habían concluido los preparativos de las obras, consistentes en limpiar el edificio de amianto y dejar al descubierto la estructura original. Numerosas partes del antiguo edificio fueron puestas a salvo y posteriormente integradas en el nuevo. A los arquitectos se les exigió respetar la personalidad histórica de la construcción. Algunos restos de la historia debían ser visibles tras la renovación. Esto incluía también las pintadas en ruso hechas por soldados del Ejército Rojo durante la conquista de Berlín en mayo de 1945 y que ahora volvían a ver la luz. Algunos grafitis con contenido racista o sexista fueron retirados de acuerdo con diplomáticos rusos, otros pueden verse en el nuevo Reichstag. A final de julio de 1995, justo después de terminar la performance del Reichstag empaquetado, comenzaron las labores de renovación. En primer lugar, se deshicieron los cambios de Baumgarten de los años 60 y se retiraron 45.000 toneladas de cascotes. Para garantizar la estabilidad del nuevo edificio se añadieron 90 nuevas pilastras subterráneas a las 2.300 que Paul Wyatt ya había dispuesto bajo el edificio. El grueso de las obras comenzó en junio de 1996. En el centro del Reichstag se levantó una nueva estructura encima de la vieja, dentro de la cual se integran la sala de plenos, que tiene una altura que abarca los 3 pisos, y la sala de prensa en la tercera planta. Las alas norte y sur, correspondientes aproximadamente a 2/3 del edificio, se respetaron como testimonio histórico y solo se sanearon de forma superficial. La sala de plenos comprende un área de 1.200 metros cuadrados, en el Reichstag de Wyatt eran solo 640 metros cuadrados, en el de Baumgarten, 1.375 metros cuadrados, y fue modificada de forma y manera que la presidencia de la Cámara estuviese situada en la parte oriental, como en los primeros años. Las tribunas de visitantes están ubicadas en un piso intermedio construido a tal efecto. La tercera planta está reservada para los diputados y los grupos parlamentarios. En el edificio remozado se emplearon materiales como hormigón, cristal y acero, en el antiguo se habían empleado sobre todo piedras caliza y arenisca de tonos claros y cálidos.
Se revisó el cromatismo de los interiores, utilizándose una gama de 9 colores para diferenciar las distintas áreas. 28 También se instalaron en las habitaciones paneles de madera de colores muy intensos, lo cual fue considerado problemático a la hora de exponer obras de arte. La cúpula que se añadió durante las reformas se ha convertido en una atracción turística de primer nivel y en un símbolo de la ciudad. Los visitantes entran en el edificio por la puerta occidental. Tras pasar un control de seguridad suben por medio de 2 ascensores al tejado, situado a 24 metros de altura y en cuya parte trasera se encuentra el Café, un pequeño restaurante. Sobre este tejado se yergue la cúpula. Posee un diámetro de 40 metros y una altura de 23,5 y pesa 800 toneladas. Su armazón de acero consta de 24 nervios verticales en intervalos de 15 grados, 17 anillos horizontales con una distancia entre ellos de 1,65 metros y una superficie acristalada de 3.000 metros cuadrados. Por su interior suben en espiral 2 rampas situadas en extremos opuestos de la planta circular. Estas rampas tienen unos 1,8 metros de ancho y 230 metros de largo. Permiten subir y bajar a un mirador que se levanta a 40 metros sobre el nivel del suelo. El punto más alto de la cúpula está a 47 metros, significativamente menos que en el diseño de Paul Wayot. Recibe un promedio de 8.000 visitantes al día. Cuando Norman Foster recibió el encargo de reformar la sede del Parlamento, se le impuso la estricta limitación de que los costes totales no superasen los 600 millones de marcos, incluyendo sueldos, materiales y gastos adicionales. El 19 de abril de 1999 se celebró una entrega de llaves simbólica al presidente del Bundestag, así como la primera sesión ordinaria. La renovación había durado 4 años, ajustándose a los plazos y presupuestos planeados. El Parlamento comenzó a desempeñar sus funciones en el Reichstag de manera regular el 7 de septiembre de 1999. Hasta junio de 2006, 18 millones de personas han acudido al Reichstag, ya sea para subir a la cúpula, seguir un debate o realizar la visita guiada.